es bueno y lo que es malo es malo. La Biblia dice que lo que es blanco y lo que es negro. Y Dios a través de Jesús le quiere enseñar a Pedro: te voy a usar, pero tienes que aprender que debes depender de la palabra escrita. El buen líder, diga conmigo, el buen líder se supedita a lo que está escrito. La autoridad nuestra no puede sobrepasar lo que está escrito. Por eso es que, hermano amado, cuando yo vi por qué Pedro tuvo que pasar todo esto, dije: Señor, había razón. Jesús dijo: está escrito. Ahora Pedro, el segundo punto que Pedro tenía que aprender, porque en el versículo 33, Pedro, mire, es el líder que Dios le va a delegar responsabilidad. Y Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti. ¿Qué dijo Pedro? Yo nunca me apartaré. ¿Es una buena palabra, sí o no? ¿Es un buen deseo, sí o no? Es un buen deseo. Pero fíjese usted que el Señor le quería enseñar a Pedro algo tan básico y tan importante. Dios quería que Pedro dejara de confiar en sí mismo y en sus propias fuerzas. ¿Sabe que hay gente que cree que puede? Y hay gente que está segura que puede y no le funcionan las cosas, hermano. A veces cuando creemos que podemos es cuando menos podemos. A veces cuando creemos que no podemos y tenemos que correr a la dependencia de Dios es cuando las cosas funcionan. El Señor le dice a Pedro: Pedro, lo segundo que tiene que aprender es dejar de confiar. Pedro se atrevió a hacer declaraciones de confianza en sí mismo y en sus fuerzas. Usted no ha escuchado esta frase: oh, fulano de tal lo que ha hecho. Yo nunca haría eso. Yo nunca cometería eso. Uy, qué terrible lo que Mengano ha hecho, qué barbaridad. Yo jamás caeré en eso. ¿Usted no ha oído esas declaraciones? Bueno, déjeme decirle, hermano, a veces se hacen como Pedro, porque uno confía en sus fuerzas. Pero el Señor le quiere enseñar a Pedro que en este negocio hay que confiar en Dios y no en nuestra propia prudencia. Déjeme llevarle a un punto. Cuando Pedro declara que él confía, usted no ha escuchado aquella cantaleta: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Lo ha oído? Hasta el día de hoy yo sigo viendo que la siguen cantando. El pueblo unido jamás será vencido, y siempre están vencidos. ¿No se ha fijado? Nunca alcanzan. ¿Por qué razón? Porque esa declaración es contagiosa. Eso se llama humanismo. Eso se llama orgullo. Eso se llama arrogancia personal. Eso se llama, hermano, vanidad humana. No se puede desarrollar la obra de Dios. Yo he tenido la experiencia de personas que dicen: vamos a comenzar y en poco tiempo vamos a estar más crecidos que cualquiera. Vamos a hacer la iglesia más grande. Vamos a tener los mejores ministros. Y pasan los años y nunca lo alcanzan. Y uno pregunta: ¿por qué? ¿Hablaron en fe o hablaron en arrogancia? ¿Hablaron en fe y sencillez o hablaron en confianza personal? El buen líder nunca confía en sí mismo. Los ojos pues deben estar puestos en la fuerza, en la misericordia y en la gracia de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué le digo que esto es peligroso? Porque el libro de Mateo dice que Pedro dijo: yo nunca te dejaré. Pero Marcos capítulo 14, vaya conmigo a Marcos 14, versículo 31. Mire usted lo que pasa cuando alguien es así. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice su Biblia en Marcos 14, 31? Pero Pedro con insistencia repetía. Ese Pedro sí era machazazo, ¿verdad? Con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te
negaré. Pero mire qué pasó. Siga leyendo el verso. Y todos, porque eso es contagioso. Esta actitud de autoconfianza es muy contagiosa. Esta actitud, hermano, de orgullo personal es muy contagioso. Por eso Santiago dice, ustedes que dicen vamos, iremos y haremos negocios, más bien deberíais de decir, si Dios quiere, iré. Y si Dios permite, haré un buen negocio. Y si Dios me bendice, seré prosperado. Mire qué diferente es eso. El buen líder es aquel que confiesa bajo la sencillez de su dependencia directa de Dios. Si Dios quiere, haremos. Si Dios quiere, lo lograremos. Si Dios está con nosotros, nos levantaremos y edificaremos y seremos grandes porque Dios está. Pero la confianza está puesta en Dios. Entonces lo segundo que Pedro tenía que aprender era a no depender de sus fuerzas, de su inteligencia. E incluso, déjeme decirle, el buen líder debe aprender a no depender de los que están alrededor de él. Le voy a decir por qué. En Juan capítulo 16, mire al líder de líderes. Hay veces, hermano, déjenme pensarle, si alguien quiere comenzar una obra, a veces se le junta a la gente y dice, vamos, comencemos, le echamos ganas con usted, hermano, aquí vamos a estar y arranquemos. Y mire, hermano, más tardan en animarlo que en dejarlo solo. Y de repente el hombre se queda solo. Y cuando se queda solo, empieza a buscar a quien le echa la culpa de que está solo. Y empieza, óigame, a veces hasta maldecir porque está solo. El buen líder sabe en quién confiar. Mire lo que Jesús dijo. Juan capítulo 16, verso 32. ¿Qué dice? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis, ¿qué dice? Solo. Pero mire la actitud. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Diga, el Padre estará siempre conmigo. Mire, si a alguien podemos confiar que nunca te va a dejar, es el Espíritu Santo de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, el buen líder no confía ni en la que duerme a su lado, hablando en el sentido de que va a estar con uno. El buen líder confía en el Padre. Mire qué tremenda estabilidad. Qué tremenda. Hermano, Pedro tenía que aprender eso. Pedro confiaba en sus fuerzas. Pedro dice que repetía, yo no te dejo. Y cuando Juan oyó lo que Pedro decía, dijo, tampoco te dejo. Y hasta Tomás dijo, ni yo te dejo. Y todos, y el pueblo unido jamás será vencido. Y los pollitos dicen pío, pío, pío. Y óigame, hermano. Y todos abandonaron a Jesús. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no se puede hacer confiando en nuestras fuerzas. La obra de Dios se hace confiando en la gracia y la bondad y la misericordia de Dios. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El libro de Proverbios dice, Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia o tu entendimiento. Tu confianza debe estar puesta 100% en el Señor. Mire, la segunda cosa entonces que Pedro tenía que aprender era no confiar en su espada. Porque Marcos dice que él creyó que su espada le podía dar solución. ¿Se recuerda cuando fueron a arar a Jesús? ¿Quién sacó la espada? ¿Quién quitó orejas? Entonces Pedro pensó que su espada le iba a dar la solución al problema. Vamos a desanimar un poquito a ese orgullo